Muy bien. Entonces, lo primero que nosotros vamos a realizar, voy a compartir mi pantallita, es acerca del entorno de Microsoft Excel. Siempre iniciamos nosotros, ¿cómo se llama? Conociendo su entorno, ¿ya? Conociendo el entorno de Excel. Si nosotros hemos tocado PowerPoint y Word, entonces hay unas herramientas que de verdad se van a repetir porque es de la misma familia de Microsoft. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que se repite en todos los programas? Primero esto, el botón cerrar, maximizar, minimizar. Esto siempre lo vas a encontrar. Esto es conocido, si alguien lo sabe, me puede decir, a este conjunto de botones. Se les conoce como botones de control. Estos botoncitos de control los vas a encontrar en Word, PowerPoint, Excel, Photoshop, CorelDRAW, Internet, en todos están, ¿no? Que es para cerrar, maximizar y minimizar, ¿no? Esto lo vas a encontrar en todo momento. Después vamos a encontrar esta partecita. ¿Alguien, algún voluntario para decir cómo se llama? También lo vas a encontrar en todos los programas. En todo. Presentación, sí, va por ahí, va por ahí. Más conocido como barra de título, ¿ya? Pero sí, efectivamente, es, ya le vamos a colocar. ¿Por qué se le llama barra de título? Porque justamente acá es donde se va a poner nuestro título del documento. ¿Cómo se llama? El nombre que nosotros lo vayamos a guardar junto con el programa. Va a depender mucho en ese elemento. Muy bien. Sigamos, solo estamos viendo el entorno. Y esto también lo vas a ver en todos los programas. O sea, todos los programas van a estar. También tenemos esta partecita. Si hay alguien. Esto también está en Word y en PowerPoint. Un momentito. Listo. Entonces esto es conocido como la barra de acceso rápido. ¿Por, ¿Por qué le llaman barra de acceso rápido? Porque acá hay diferentes botones que te pueden ayudar básicamente, como su nombre lo dice, más rápido. Y recuerden que la velocidad es un factor muy importante en la informática. Por eso es bueno tener estos botones y saberlos utilizar. ¿Qué botones encontramos normalmente en esta barra de acceso? El icono, el botón de guardar, en vez de ir a archivo guardar, puedes eh, cliclear acá y va a tener la misma opción. Si te equivocaste, tienes el control Z, o si lo quieres rehacer lo que has borrado, tienes el rehacer. También, esos son los tres principales, pero también acá es el tamaño de la hoja, un nuevo documento, se le puede ir añadiendo con estas flechitas, ¿no? Pero lo básicamente es guardar, deshacer y rehacer. Para eso nos sirve esta barrita de acceso rápido. ¿Listo? Muy bien. Veamos con la siguiente. Yo le voy a cambiar de colorcito para que no se confunda. Por ejemplo, acá, donde dice archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, tiene un nombre especial. Esto también lo vas a encontrar en Word y en PowerPoint. Pero, por ejemplo, archivo, ¿lo vas a encontrar en Word y en PowerPoint? Sí. Inicio, ¿lo vas a encontrar en Word y en PowerPoint? También. Insertar, ¿lo vas a encontrar en Word y en PowerPoint? Sí. Diseño de página, ¿lo vas a encontrar en Word y en PowerPoint? También. ¿Dónde es que cambia? Acá. En Word se llamaba, ¿cómo se llama? Combinar correspondencia.
En PowerPoint había que decía presentación, o perdón, animación y transición. Ahora acá en Excel ya no hay esa información, sino acá hay fórmulas, datos, y estos dos elementos son los que caracterizan propios a Excel. Ahora, ¿cómo se llama este conjunto de elementos? Tenemos el nombre de, lo voy a colocar acá, cintas o pestañas, ¿ya? Cintas o pestañas. Tú puedes llamarle, o cuando me digas, profesor, no entendí un poco de la cinta insertar. Ah, y entonces yo sabré dónde vamos a estar, ¿no? O sea, esa es la terminología. Cuando a veces tú te vas a comprar un libro de Excel, de Word, de PowerPoint, igual lo vas a ver. Y, inicio, insertar, diseño, ¿no? Entonces, cada vez que yo diga, nos vamos a ir a la cinta fórmulas, o también puedo decir, nos vamos a la pestaña fórmulas. Son diferentes conceptos que, bueno, que es casi igual, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta acá solamente estamos revisando algunas partes que son bastante particulares en todos los programas de Microsoft, ¿no? Solamente que acá en esta cinta fórmula y en la cinta datos, que es propio del Excel, pero barra de acceso rápido, barra de título, botones de control, eso está en cualquier tipo de programa, ¿ya? O sea, sobre todo en Microsoft. Entonces, tenemos que conocer esto, ya como cultura, se podría decir cultura informática. Muy bien. Después acá tenemos estos conjuntos de iconos que son las herramientas, ¿ya? Las herramientas. Hay algunas que, a pesar, por ejemplo, que acá se encuentra esta captura de pantalla, está en inicio, no suele estar tan igual que en Word, ¿no? Puede ser que en fuente sí, pero acá en alineación cambia un poquito. Número, esto no había en Word, tampoco en PowerPoint. Estilo sí había, pero acá cambia un poco. Insertar, eliminar, formato, también estas herramientas son propias de Excel, al igual que esta sumatoria. Ordenar y filtrar también estaba en Word, ¿no? Entonces, hay algunas cositas que puede ser que cambien, ¿no? Por el propio programa lo necesita. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Todo conforme? Muy bien. A ver un momentito. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta partecita. Acá hay tres elementos. A partir de ahora son las partes propiamente de Excel. Esto sí ya no nos podemos olvidar. Excel es un programa muy usado y estas partes que vamos a desarrollar, así es, mega, archi, ultra, hiper importante. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollarlo poco a poco. La primera, encontramos este elementito. Yo lo voy a poner ahora de colorcito, a ver, azulito. Este elemento. Lo voy a poner un poquito más. Está un poquito chueco. Ya. Este elemento se conoce como el cuadro de nombres. ¿Ya? Cuadro de nombres. ¿Por qué le dicen cuadro de nombres?
Porque acá nosotros nos vamos a enterar en qué celda nos encontramos. Recuerden que Excel está dividido en celditas, estos cuadraditos. Y nos va a indicar el nombre de nuestra celda del cual nosotros ahorita nos encontramos. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Este cuadro de nombres es muy, 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 muy importante. Siguiente. Acá ponemos todo este rectangulito. Tiene el nombre de barra de fórmulas. Si la otra era importante, este es más importante aún. ¿De acuerdo? Entonces, barra de fórmulas. ¿Por qué le llaman barra de fórmulas? Porque cualquier operación que se realice, ¿ya? Cualquier operación que se realice en Excel, recordando que Excel es como una calculadora gigante y cualquier operación, una suma, una resta, una multiplicación que se realice, entonces acá nosotros vemos, ¿no? Y es bastante importante porque puede ser que una operación que la hemos realizado mal, acá la podemos revisar, qué es lo que ha pasado. Entonces, dos elementos que son muy importantes. Por eso es muy importante, sí, demasiado, demasiado importante. ¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta. Ahora, otra parte fundamental. Nosotros acá vemos en esta captura que hay algunas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. La pregunta es, ¿estas letras están en forma vertical o de forma horizontal? ¿Qué dicen? Una opción está horizontal, otra. Recuerden que hay dos elementos. Acá lo voy a poner acá. Acá hay dos elementos. Uno cuando una rectita está acá echadita y otra que está paradita. Cuando nosotros vemos elementos que están así paraditos, entonces lo podemos poner como el nombre de, ahí está acá, el nombre de vertical. Cuando está paradito, ¿no? Acuérdense cuando nosotros, nuestra columna vertical, ¿no? Cuando caminamos, nuestra espalda está paradita, nuestra columna, ¿no? Por eso esto es vertical. Y cuando está echadito, nosotros lo ponemos con el nombre de horizontal. ¿Ya? Horizontal. Entonces hay que tener esto en cuenta. En este caso, teniendo esta lógica, las letras A, B, C, D, todas estas están, a ver un momentito, todas estas letritas están en un orden vertical. Entonces, acá le vamos. Y esto se les conoce como, cuando está en un orden vertical, se les conoce como el nombre de columna. Acuérdense de la columna vertical, ¿no? De nuestra columna. Es columna porque está paraditas. Y acá nosotros tenemos las filas, que son estos numeritos. Estos numeritos. ¿Ya? Estos numeritos. Que tienen el nombre de filas. Filas. Entonces, columnas viene a ser, columnas viene a ser para las letras y filas viene a ser para los números. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo está claro?
Todos estos elementos es muy importante, sobre todo lo que he puesto con azul. Es muy importante porque a partir de eso, si entendemos esto, ya Excel se nos hace más fácil porque siempre vamos a hablar acerca de filas, columnas, cuadro de nombres, barra de fórmulas. ¿Ya? Entonces siempre hay que tener esto en pendiente, muy clarito. ¿Ya? Fiorella, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahora, nosotros tenemos lo que se conoce como cuando una columna, por ejemplo, la columna H, se va a fusionar o se va a juntar con la fila 6. Ahí tenemos como una especie de intersección. Se está juntando la columna H con la fila 6 y hace a este cuadradito. Y este cuadradito tiene su nombre, que sería en nuestro caso la H6, porque es la intersección de la columna H con la fila 6. Entonces siempre se inicia por la columna. Entonces, por ejemplo, se chocaron la F y el 11. ¿Cómo creen que se llame esta celda? Se chocó la columna F con la fila 11. Entonces, ¿cómo podríamos llamar a este cuadradito, a esta celda? F11, excelente, F11. F11. Ya está. Por ejemplo, la V se chocó con la fila 15. La B, acá, F11 en la anterior. Ahora, acá, la columna B se chocó con la fila 15. B15, excelente. Siempre se inicia por la columna, ¿ya? No se van a olvidar de eso, porque algunos dicen 15B. No, no es 15B, es B15. Por ejemplo, en el cuadro de nombres, nos está señalando qué celda. En el cuadro en la celda A1. Eso quiere decir que acá está. Y miren cómo tiene cuando está el cuadro de nombres señalando, acá lo tienen como una especie de sombreado. Y acá hay una especie de un borde negro, ¿no? Que se distingue entre los otros. Y aparte un cuadrito en la esquina. Cuando nosotros tenemos esto, se le conoce como celda activa. Cuando está mencionando ¿cómo se llama? Al cuadro de nombres. En este caso, la celda activa es A1. Si yo me traslado a la C1 y acá, en vez de que diga A1, diga C1, la celda activa va a ser C1. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, duda? ¿Algo no está muy claro? Todo está claro. Perfecto. Todo claro. Entonces, más abajito tenemos, ya para culminar, tenemos el tema de nuestras hojas. ¿Qué quiere decir? Así como en Word nosotros tenemos diferentes tipos de hojas, acá, por ejemplo, Excel se maneja también por diferentes tipos de hojas. En este tipo de versión, predeterminadamente hay 1, 2, 3, pero puedes ir añadiendo más. Hay versiones en que solamente tienen una hoja y después puedes ir añadiendo. ¿Por qué hacen esto? Por una forma de orden, básicamente, ¿no?
Si tú llevas o quieres, por ejemplo, un negocio, puede ser que la hoja uno sea para tu base de datos. La hoja 2 puede ser para tu, ¿cómo se llama? Para tu flujo de caja. La hoja 3 se puede tratar para hacer el sistema que abre el cliente. Entonces hay múltiples formas de hacerlas de forma independiente. ¿Ya? Fiorella, levantas. Dime, cuando estemos acá, siempre va a tener este iconito, o si no, también va a haber un iconito, por ejemplo, un redondito con un más. Y ahí puede ir añadiendo más hojitas. Yo normalmente he trabajado hasta 30 hojas y ya se colgaba Excel, pero con las nuevas versiones ya un poco que como que soporta, porque como les dije al principio, ya Excel o el programa de Excel ya puede almacenar gran cantidad de datos. Antes no se podía. Excel solo era para cálculos, pero ahora puede almacenar datos y eso es y con la fusión de datos es como una unión casi perfecta, ¿ya? Entonces, acá nosotros nos encontramos con las partes de Excel, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sobre todo el tema de cuadro de nombres, barra de fórmulas, columna, fila y celdas, ¿ya? Octavio, ¿levantaste la manito? Cuando nosotros, sí, la barra de fórmulas es aquella que nos va a indicar qué operación nosotros hemos realizado en las celdas. Por ejemplo, una suma, una resta, una multiplicación, una división. Nosotros quizás puede ser por acá, ¿ya? No te preocupes porque todo está quedando grabado, así que no hay ningún problema. Entonces, pero siempre hay que repasar. Ya está. Ahora voy a dejar, a ver un momentito, voy a aperturar el Excel. Esta es la parte, digamos, teórica que se necesita definitivamente saber. Pero vamos a pasar a ver al tema un poquito práctico. ¿No se ve la imagen? No sé, ¿estás por celular? Ah, entonces quizás posiblemente uno puede ser el internet. Entonces, yo te recomiendo, uno, puedes salir de la reunión y vuelves a entrar rápidamente, porque a veces se necesita que se refresque el tema de internet y en celular pasa bastante común eso, ¿ya? Y otra, si no, trata de ¿cómo se llama? Estar cerca de tus datos, si estás por Wi-Fi, ¿no? Para que pueda absorber mejor, ¿ya? Sí, 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 para que se reinicie. Sí, es bastante común, no te preocupes, ¿ya? Ah, el asistente. Ah, ya, a ver, voy a ver, pasarles el link. Sí, es que a ver, 7:40. Ah, ya, ya. Ahí es claro, es el link, pero es para unirte. Pero, por ejemplo, el tema de la asistencia ya se lo estoy pasando ahorita, por el tema acá en los comentarios. Claro, sí, es el tema del propio celular, sí, del propio internet. Ok. Sí, sí, no te preocupes, aún hay tiempo. ¿Listo? No te preocupes. Ahora voy a dejar de compartir y voy a compartir ¿cómo se llama? Mi ventana de Excel. Muy bien. Entonces, acá nosotros tenemos, un momentito,
Acá nosotros tenemos, esta es la versión, no es igual a la que les he presentado, ¿no? O sea, varía un poco. Por ejemplo, voy a aumentar acá abajito el zoom para que se amplíe y acá pueden ver. Ven cómo me traslado yo haciendo un cliccito. ¿Qué también vemos? Algo que sea un poquito diferente a la captura que hemos visto hace un momento? Lo que yo puedo diferenciar es que acá en la hoja ya no hay hoja 1, hoja 2, hoja 3. Solamente acá abajito, si ustedes ven, me aparece eh, hoja 1 nomás. Y acá hay un botoncito que puedo seguir añadiendo. Hoja 2, hoja 3, hoja 4. Segundo, la hoja activa, perdón, la celda activa, en mi caso tiene un borde verde. En la otra versión de esa captura tenía un borde negro. Tercer elemento, vemos que el mouse, cuando está dentro de las celdas, acá, se transforma en una cruz, ¿ya? En una cruz. Pero cuando estoy por acá, ¿cómo se llama? En la barra o en las cintas, es solamente un puntero normal, ¿ya? Un puntero normal. Entonces, eso nosotros lo podemos ir diferenciando. Ahí está, vuelvo a poner la asistencia. Listo. ¿Qué más tenemos que hacer o qué más tenemos que realizar? Primero, vamos a ver, acá tenemos las columnas. La A, la B, la C, la D. Yo me estoy trasladando. Fíjense que el cuadro de nombres también se está trasladando. La G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y, la Z. Después de la Z, ¿qué creen que vendrá? ¿Ahí se acaba todo? No, viene más. Viene con, la celda se llama AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AV, AW, AX, AY y a Z. Ahora, ¿qué columnas seguiría después de la Z? BA, muy bien. BA, excelente. BA, BB, no les estoy diciendo a ustedes bebés, es así se llama la columna. BB, BC, B. Y así llegamos, por ejemplo, mira, estoy ahorita en la CA, CA, CD. Ahora, buena pregunta. ¿Cuál es la última columna, profesor? Voy a utilizar combinación de teclas, control con flecha direccional derecha. Cuando le hago un cliccito así, me va a llevar hacia la última columna. ¿Cuál es la última columna? Acá está en el cuadro de nombres, la XFD1 o la columna XFD. Esa es la última columna. Después de ahí no hay más. Esa es la última columna. Entonces, miren, cuántas. O sea, no te preocupes si no va a alcanzar las columnas. No, sí va a alcanzar. De hecho, no creo que nadie haya logrado utilizar todas las columnas, ¿no? Yo tampoco las he utilizado, ¿ah? Todas, unas cuantas nomás. De la misma manera, vamos con las filas. Ahí está el 1. Voy bajando con direccional. Ahí está el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 80, el 90, el 100. Sigo bajando, estoy en el 200, estoy en el 300, sigo bajando, estoy con la columna direccional, estoy en el 500,
sigo bajando, estoy en el 600, sigo bajando, estoy en el 700, sigo bajando, estoy a 800, sigo bajando. En realidad no hay casi, no, o sea, no hay persona, o dudo que se haya utilizado todas las columnas y todas las filas. De hecho, si algún día ustedes las utilizan todas, hay que llamar a los récord Guinness, ¿ah? Porque no conozco yo persona que haya utilizado todas las columnas y todas las filas. Ahorita estoy en 1600 y sigue. Pero profesor, ¿cuántas filas habría? Voy a utilizar control con direccional hacia abajo. Acá está, la última fila. Voy a acercar el zoom. ¿Alguien me puede decir el numerito? De la última fila en Excel. Muy bien, excelente, exacto, así como ha dicho su compañera. La última fila es 1.048.576. O sea, no sé si, no vuelvo a decir, difícil que una persona lo haya o haya utilizado. Y si ustedes lo utilizan todas, tienen que llamar a los récord Guinness, definitivamente, ¿no? Y les dan su premio. ¿Ya? Entonces, hay que ver eso. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna, ninguna. Ahora, estas celdas, por ejemplo, ¿en qué celda me encuentro ahorita? Muy bien, excelente. A ver, por acá. ¿En qué celda me encuentro ahorita? C9, ahí está. Ah, excelente. Entonces, es muy bien. Ahora, se podrán dar cuenta, dice, profesor, ¿cómo hago para seleccionar de la celda A1 a la celda A? Muy buena pregunta. Justamente íbamos a pasar por esto. Vamos a ir seleccionando diferentes tipos de celda, ¿no? Un poco lo que ha dicho Juliana. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar varias columnas, puedo utilizar acá. Me voy a las etiquetas mismas. Miren cómo cambia el puntero del mouse. Cambia como una flechita. Si le doy un cliccito, se selecciona toda la columna A. Si selecciono, si sigo así, selecciono las etiquetas, se me pone así. La columna C, la columna D. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la columna hasta el final va a estar seleccionada. ¿Qué gano con eso, profesor? Cuando tú seleccionas, cuando estás en la etiqueta, puedes acá, y miren cómo cambia mi mouse. Esto es muy importante, los tipos de puntero del mouse en Excel. Acá, por ejemplo, es una flechita abajo cuando estoy en las etiquetas. Pero miren cómo cambia el puntero del mouse cuando me pongo en la misma línea de pasar de la columna A a la B. Parece una flechita, ¿ya? Parece como... Exacto, muy bien, para estirarlo. Y cuando yo tengo seleccionado una, dos, tres y cuatro columnas, se estiran conmigo y se achican conmigo. Eso pasa cuando están seleccionadas cuatro. Entonces yo puedo ampliarlas. Profesor, pero yo no quiero que todas se queden así. Solamente quiero que la columna A esté grandecita, las demás que no estén. Entonces solamente le hago así y solamente me voy al límite entre columna A y columna B y comienzo a estirar. Le hago un cliccito sin soltar. Ya está estirado. A veces necesitamos eso, ¿no? Estirar. Profesor, ¿se puede estirar también las filas? También se puede estirar. Me localizo entre el límite del U de la etiqueta 1 de la fila 1 y el límite de la etiqueta 2 y lo estiro hacia abajo.
Listo. De esa manera también lo puedo achicar un poquito, miren. Ya casi ni se nota el 1. ¿Ya? Ahora, tú puedes acá estirar. Por ejemplo, me voy a ver, con Shift lo selecciono, la etiqueta 1, con Shift, y me voy, por ejemplo, hasta la etiqueta 18, con Shift. Le hago un cliccito y todas estas filas se selecciona. Un poco lo que estaba diciendo Juliana, ¿no? Entonces, ¿puede seleccionar? Claro que sí, pero agarrando bien las etiquetas. Otra cosa, cuando yo selecciono, ¿se han dado cuenta que, por ejemplo, voy a seleccionar acá la columna A hasta la columna G, por ejemplo, hasta la fila 10? Todas estas celdas están seleccionadas, pero algunos dirán, pero profesor, ¿la celda A1 está dentro de esa selección? Sí. La celda activa no se pinta, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tiene un fondo gris de selección, pero acá no se pinta. Igual, la celda activa ahorita es la de 1. Si yo selecciono para acá, la celda activa no se pinta de ese fondo gris, ¿ya? No se pinta. Entonces, cualquiera que sea la celda activa, no se va a pintar. Eso hay que tenerlo a consideración. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Dice, ¿hay un atajo para seleccionar las celdas? Sí, en realidad bastantes. Todo está en control, por ejemplo, ir seleccionando. Control E, seleccionas todo. Control E va seleccionando. O por ejemplo, acá hay esta cruces, hay, ¿cómo se llama? Se le conoce, bueno, no forma parte, pero si tú quieres seleccionar todas las celdas, absolutamente todas, eliges la misma intersección del 1 con la A y se va a seleccionar todo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, y lo único que hay que hacer ahora, por ejemplo, vamos a escribir algunos datos, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si yo escribo la palabra, por ejemplo, Perú, y le doy Enter, y ahora escribo, ¿cómo se llama? Un número, 1, 2, 3, Enter. ¿Se han dado cuenta de algo que ha pasado? Exacto, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? En Excel hay dos tipos de datos que tú le puedes poner a Excel. El texto y el número. Cuando es un número, necesariamente se va a ir a la derecha. Por eso cuando nosotros hagamos los cálculos, por favor, deben darse cuenta que sea un número. Por ejemplo, si yo coloco esto, 29P, Enter, ¿es un número o es un texto? Es, es un texto, exacto, un texto. Si yo quisiera sumar, ¿por qué está qué? Ah, eh, exacto. Cuando se alinea al lado izquierdo es un texto. Cuando se alinea al lado derecho es un número. Pero profesor, ¿por qué se alinea a la izquierda si 29 es un número? Basta que yo le ponga una letra para que se forme un texto. Pero posteriormente, profesor, ¿se puede realizar cálculos con esto?
Se puede, incluso nosotros vamos a hacer incluso 2 clases acerca de cómo podemos cambiar esta configuración, ¿ya? Pero predeterminadamente, Excel no lo reconoce como número ese 29, lo reconoce como texto. Entonces es diferente, si yo solamente pongo 29, ahora sí lo reconoce como número. Entonces, estos 2 tipos de datos son importantes. ¿Por qué? Porque los textos, por ejemplo, si yo hubiera querido sumar 25p, se va inmediatamente a la izquierda. Si, profesor, yo quiero sumar 123 más ese 25, no te hubiera salido una respuesta. Quizás te hubiera salido error o 123 te hubiera salido. Entonces, esto es muy importante de tenerlo, reconocerlo. Siguiente, vamos acá abajito con las formas de las etiquetas. Por ejemplo, hoja 1, yo he insertado otras hojas. Acá siempre vas a encontrar un botoncito que diga nueva hoja. Acá abajo le doy un cliccito, tengo hoja 4, hoja 5, ¿no? Bueno, está un poquito en desorden, pero lo podemos cambiar, claro. Le hacen un cliccito sin soltar y lo movemos acá. Hoja 4, hoja 5, lo movemos acá. Posiblemente cuando tú tengas, como dije al principio, Excel ahora está direccionado para que tú tengas o cómo puedes administrar un pequeño negocio usando Excel. Y a veces hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5 no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque acá puede ser, esta hojita, hoja 1 puede ser base de datos. La hoja 2 puede ser tu flujo de caja. La hoja 3 puede ser el inventario. Entonces, qué sé yo. Entonces, ¿se le puede cambiar el nombre a estas hojitas? Sí. Solamente te debes de acercar donde dice hoja 1, la hoja que está activa, y le das un anticlic o clic derecho. Anticlic ya es un término que muchos ya no lo utilizan, pero sigue siendo, ¿no?, un referente. Le hacemos clic derecho y acá puedes insertar más, puedes eliminar hojas, pero hay que tener mucho cuidado con la información, porque una vez que la eliminas, no regresan. Hay que tener bastante cuidado. Y otra que dice cambiar nombre. Entonces, ¿le podemos cambiar el nombre? Claro. Y acá le borramos y podemos ponerle base de datos, ¿no? En la hoja 2 le hacemos un clic derecho, cambiar nombre, y le podemos poner, no sé, flujo de caja. Enter para que ya lo termine de decir los nombres. Entonces, con esto ya me da un alivio, ¿no? O, por ejemplo, estoy en un colegio. ¿Qué puedo hacer? Cambiar nombre, lista de alumnos, ¿no? Entonces ya esas hojas, cuando yo abro Excel, ya las entiendo mejor. ¿De qué se tratan estas hojas? ¿Le podemos dar más realce? Claro que sí. Si ustedes van acá, donde está el nombre de las hojas, clic derecho. Puedes insertar, eliminar, puedes copiar. A veces necesitamos copiar todo una hoja y le podemos poner ver código, proteger hoja. Y acá hay uno, color de pestaña. Entonces le podemos colocar un colorcito de pestaña. Rojo, por ejemplo. ¿Se han dado cuenta que ahora base de datos tiene un fondito rojo? Pero se nota más cuando lo cambiamos. Me voy a la hoja flujo de caja y se nota más ahora un poquito. Acá le voy a cambiar el color y le voy a colocar un color verde. Me voy a base de datos y tiene, ¿no?, otro colorcito. Entonces puedes ir personalizándolo. Acá, por ejemplo, moradito. Puedes ir personalizando tu base, tu archivo de Excel.
Profesor, la hoja 4 no la necesito. Entonces hay que eliminarla. Clic derecho, eliminar. La hoja 5, digamos que yo tengo un pequeño número acá y la quiero eliminar. Clic derecho, eliminar. Te va a avisar. Microsoft Excel eliminará permanentemente esta hoja. ¿Deseas continuar? Ah, sí, claro. Profesor, quiero que esta base de datos se necesita una copia. Clic derecho, tienes acá el nombre, mover o copiar, y acá puedes crear una copia. Aceptar. Y acá tienes una copia. Dice base de datos y entre paréntesis dice 2, que esa es la copia. También puedes copiar el tema de las bases de datos. A veces sí necesitamos que un texto o quizás acá tenemos una plantilla y queremos más plantillas como ello. Entonces sí se puede. ¿Listo? Y como siempre, por ejemplo, acá vemos en la parte superior, vemos nuestro, ¿cómo se llama? La barra de título. Y acá nosotros, al guardar, por ejemplo, archivo, guardar, voy a colocar examinar, y acá le voy a colocar, por ejemplo, libro de práctica. Guardar. Y acá en la barra de título, acá me aparece el título que yo le he puesto. Con un guioncito y acá dice Excel. Depende también de las versiones, ¿no? Porque a veces dicen Microsoft Excel. En mi versión está apareciendo solamente Excel. Nada más. ¿Listo, chicos? A ver. Voy a dejar de compartir. Entonces, ¿qué tal? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo ha estado claro? Listo. Ya todos han colocado su asistencia. ¿Todos han colocado su asistencia? Ex Excelente. Ruth, Ruth, coloca tu asistencia, ya, para que no tengas problemas. Copia, ahí está el enlace, incluso Juliana también lo ha compartido, ya. Ahí está el link para que puedan colocar su asistencia, ya. Su asistencia es muy importante. Entonces, no hay tarea hoy día, o por ejemplo esta semana, porque recién estamos en este reconocimiento, pero pueden ir averiguando en sus computadoras, ir probando, cambiando la base de datos, ¿no? O cambiando, no sé, pueden ir probando las celdas, guardando. Sí, sí, la estoy grabando, pero con otro programa, no sé cómo va a salir. Entonces, si hay algún tipo de error, ya me comentan la semana que viene, ¿ya? Entonces, cualquier duda en torno a esto, de estos temas de Excel, entonces me avisa, porque este es quizás el núcleo para los demás clases, ¿ya? Listo, entonces chicos, nos despedimos, ha pasado muy rápido, ¿no? Entonces nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, cualquier duda me comunican, amigos, ¿ya? Cuídate, Octavio, ¿ya? Cuídense mucho y que tengan una muy bonita semana. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta el martes. Igualmente, cuídense mucho.